Muy buen día, nosotros somos alumnos y estudiantes del Instituto Tecnológico de La Paz. Estamos cursando actualmente el cuarto semestre en la carrera de Contador Público. Hoy vamos a hablar, les vamos a exponer, les vamos a presentar el tema de técnicas y procedimientos de auditoría. Viene siendo la unidad 3 de la materia de fundamentos de auditoría. Mi compañero Jesús Enrique Navarro Ramírez y su servidor Irán Baeza Saucedo vamos a llevar a cabo este tema. Bueno, comenzamos. Técnicas y procedimientos de auditoría. Primero que nada, vámonos con las técnicas de auditoría. ¿Qué son las técnicas de auditoría? ¿Cuál es su naturaleza, su definición y algunas notas importantes que tenemos que tener en cuenta? Su naturaleza. Las técnicas de auditoría podemos verlas basadas en su naturaleza como un conjunto de recursos que se emplean en un arte o en una ciencia. Su definición más concisa es que son pasos lógicos para llegar al examen de una auditoría. Y una nota que tenemos que tener muy en cuenta es que estas técnicas de auditoría nos sirven como recursos investigativos que realiza el auditor para hacer dicho examen, dicha auditoría, dicha revisión. Como otros conceptos, tenemos que también se puede definir como los recursos particulares de investigación utilizados por este mismo auditor para obtener los datos necesarios para corroborar la información que ha obtenido o que le han suministrado como evidencia primaria. Como métodos tenemos que las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público u auditor utiliza para lograr la información y la comprobación necesaria para poder emitir al final su opinión profesional y así poder llevar a cabo una buena opinión o un dictamen. Por consiguiente, nuestro compañero Jesús Enrique nos dará a conocer lo que son un poco más de la clasificación de las técnicas. Como ya nos dijo mi compañero Irán, las técnicas de auditoría son herramientas o métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para lograr información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. Estas técnicas tienen una cierta clasificación. La clasificación de las técnicas es la siguiente. Primeramente tenemos lo que es el estudio general, que no es más que la apreciación y juicio de las características generales de la empresa, las cuentas o las operaciones. A través de sus elementos más significativos para elaborar las conclusiones se tiene que profundizar su estudio y la forma en que debe de hacerse. En segundo lugar tenemos lo que es el análisis, que es el estudio de los componentes de un todo. Esta técnica se aplica concretamente al estudio de cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. Esto quiere decir que se va a un solo rubro, que no es, a diferencia de lo que es el estudio general, el análisis solo se enfoca en un solo punto en específico y el general no, el general es más a todo lo que es el todo de la empresa. En tercer lugar tenemos lo que es inspección, que es la verificación física de las cosas materiales en que se trabajaron las operaciones. Se aplica a cuentas cuyos saldos tienen una representación material, por ejemplo lo que son efectivos, mercancías, bienes, transportes y cualquier cosa que en sí se podría decir que sea tangible, que se pueda ver. En cuarto lugar tenemos lo que es la confirmación, que es la ratificación por parte del auditor como persona ajena a la empresa de la autenticidad de un saldo, hecho u operación en la que participó y por la cual se están teniendo condiciones de informar válidamente sobre ella. En quinto tenemos lo que es la investigación, que no es más que la recopilación de información mediante una serie de entrevistas o conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa. Aquí lo que es auditor es ir y hablar, como quien dice, con lo que es todo el corporativo, ya sea trabajadores y hasta lo que es la rama más alta, todo en general, para tener este testimonio, se podría decir, y llevar un control sobre lo que es la auditoría. Siguiendo con lo que son las técnicas, tenemos la técnica de hechos posteriores. Son aquellos que se presentan con posterioridad a la fecha del balance, pero antes de la emisión de los estados financieros y del informe del auditor o revisor fiscal, que tienen efecto importante sobre los estados financieros y permiten obtener evidencia comprobatoria de las partidas analizadas, pudiendo, según el caso, requerir de ajustes o revelación de los mismos.
La técnica de hechos posteriores se puede aplicar en los tipos o clases de hechos que el auditor debe evaluar. Sucesos que suministran evidencia adicional con respecto a condiciones que existan a la fecha del balance general y que afectan las estimaciones inherentes al proceso de preparación de los estados financieros. También cuando existen sucesos que evidencian las condiciones que no existían a la fecha del balance sobre el cual se emite un dictamen y cuya ocurrencia fue posterior a esa fecha. Debe haber una serie de pasos para comprobar los hechos posteriores sobresalientes. El primero es leer los estados financieros intermedios disponibles más recientes, comparado con los estados financieros que son objeto del informe y hacer cualquier otra comparación que se estime conveniente. El segundo es indagar y comentar con los funcionarios y otros directivos responsables de áreas de finanzas y contabilidad sobre si existía a la fecha del balance general objeto de informe o en la fecha en que se hace la averiguación, pasivos contingentes o compromisos importantes. También si han habido cambios importantes en el capital social, en los pasivos a largo plazo o capital de trabajo. También si se han hecho ajustes anormales durante el periodo comprendido entre la fecha del balance y la fecha de la consulta. Después tenemos otro que es leer las actas disponibles de la asamblea de accionistas, la junta directiva y comités. Cuando no existan actas disponibles, el auditor deberá inquirir acerca de los asuntos tratados en tales reuniones. Otro es obtener de los asesores legales de descripciones y evaluaciones de cualquier litigio, reclamación o algún pasivo contingente. También debe llevar a cabo indagaciones adicionales o aplicar procedimientos que el auditor considere necesarios para resolver las situaciones que se puede presentar según sean los casos. Y por último, tenemos lo que es la comprobación de los registros posteriores a la fecha del balance de hechos que pueden afectar los saldos analizados. Es usual consultar los comprobantes de diario y documentos justificantes de lo mismo. Por otro lado, tenemos lo que es la técnica de inspección, que consiste en examinar los recursos materiales y registros de la compañía, los cuales comprenden desde los registros de actas de la asamblea y de la junta directiva hasta los libros oficiales y los auxiliares y o documentos que tengan como fin respaldar y facilitar las gestiones contables, financieras y administrativas, así como todos los bienes de propiedad de la empresa examinada. Puede afirmarse que la técnica de inspección es el examen físico de bienes, materiales o documentos con el fin de comprobar la existencia de un recurso o de una transacción registrada por el sistema de información financiera presentada en los estados financieros. Técnica de la inspección se aplica sobre objetos inanimados o estáticos, nunca sobre procedimientos o personas. Se inspecciona, por ejemplo, un vehículo de la empresa, el edificio de la misma, unas letras por cobrar, la maquinaria, el equipo, los inventarios físicos, etcétera. Eh, pues más que nada la inspección consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles. La inspección de registros y documentos proporciona evidencia a la auditoría de grados variables de contabilidad dependiendo de su naturaleza y fuente y de la efectividad de los controles internos sobre su procesamiento. Hay tres categorías importantes de evidencia de auditoría documentaria que proporcionan diferentes grados de confiabilidad al auditor, que son los siguientes. Primero es la evidencia de auditoría documentaria creada y retenida por terceras partes. Luego tenemos lo que es la evidencia de auditoría documentaria creada por terceras partes y retenida por la entidad. Y por último, la evidencia de auditoría documentada creada y retenida por la entidad. La inspección de activos tangibles proporciona la evidencia de auditoría confiable con respecto a su existencia, pero no necesariamente de su propiedad o valor. Luego tenemos lo que es la técnica de confirmación, que consiste en la obtención de una comunicación escrita de un tercero independiente de la empresa examinada y que se encuentra en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones del hecho económico y de informar válidamente sobre la misma. La empresa auditada se dirige a la persona a la cual se pide la confirmación que se solicita, pero la respuesta escrita de esta debe ser dirigida a los auditores. El auditor debe de colocar personalmente en el correo la solicitud de confirmación. La técnica de confirmación consiste realmente eh, en ratificar que lo expresado por los registros contables corresponde a hechos ciertos e igualmente que lo manifestado por funcionarios en las indagaciones que efectúa el auditor o revisor fiscal se ajuste a la realidad. La técnica de confirmación se realiza solamente con la persona o personas ajenas a la institución. Esta técnica puede ser aplicada de diferentes formas.
La primera es de acuerdo a las respuestas esperadas, una confirmación positiva, que viene siendo que se envía la solicitud de confirmación de saldo, esperándose que contesten todas las partes circularizadas. En la práctica no todas contestan, pero se acude a técnicas estadísticas para determinar la validez de la prueba. Es de utilidad cuando el volumen de cuentas a circularizar no es muy alto y permite al auditor analizar todas las respuestas. La confirmación consiste en la respuesta a una investigación para corroborar información contenida en registros contables. Por ejemplo, el auditor ordinariamente busca confirmaciones directas de cuentas por cobrar por medio de comunicación con los deudores. Igual se puede hacer lo mismo con clientes. Luego tenemos la técnica de certificaciones. La técnica de certificaciones consiste en la obtención de cartas o documentos firmados por funcionarios de la empresa en su calidad de tales, en los cuales se certifica o se asegura la verdad sobre los hechos de importancia para investigaciones que realiza el auditor. Cuando la importancia de los datos lo amerita, el auditor presenta por escrito en forma de resúmenes o memorandos el resultado de las investigaciones con las firmas autógrafas de los participantes en ellas. Conviene hacer énfasis en que la validez de estas certificaciones o declaraciones tiene limitaciones y por consiguiente el auditor debe condicionar su valor a esta limitación. La limitación estriba en el hecho de ser datos suministrados por personas que o bien participan en operaciones realizadas o tuvieron injerencia en la formación de los estados financieros que se están examinando. Por último, tenemos la técnica de observación. Esta técnica es por medio de la cual el auditor se va a cerciorar personalmente de los hechos y circunstancias relacionadas con la forma como se realizan las operaciones en la empresa por parte del personal de esta. Consiste en observar conscientemente con el propósito de asegurarse que los hechos son concretos y guardan correlación. La técnica de observación es una habilidad que hay que desarrollar con esmero para agilizar y hacer más efectiva la ejecución del trabajo. La observación puede efectuarse de tal manera que las personas observadas son conscientes de estar siendo objetos de la técnica. Esta es una observación de tipo abierto. Si el auditor lleva a cabo la técnica sin que el personal de la empresa tenga conocimiento de ser objetos de la misma, la observación se denomina discreta. Un ejemplo es observar si el personal que participa en la toma física de los inventarios sigue las instrucciones impartidas por la compañía y si estas son adecuadas. La observación consiste en mirar un proceso o procedimiento siendo desempeñado por otros. Por ejemplo, la observación por el auditor del conteo de inventarios, por el personal de la entidad o por el desarrollo de procedimientos de control que no dejan rastro de auditoría. En general, estas fueron las técnicas que más comúnmente los auditores utilizan para hacer su trabajo más efectivo. Como siguiente tenemos los procedimientos de auditoría. Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas detalladas que integran el trabajo de dicha investigación. Como nota tenemos que puede ser la guía usual de procedimientos de auditoría que la constituye la inspección y la verificación de activos del cliente, tales como lo pueden ser disponible, inversiones o lo pueden ser deudores también. ¿Cuál es la importancia de estos procedimientos? En cuestión del incumplimiento de las normas de auditoría relativas a lo que es la ejecución del trabajo y a la rendición de los informes que se tienen que dar, el auditor puede desarrollar varios procedimientos que en su conjunto lo lleven a conocer en forma objetiva las operaciones bajo ese mismo examen, bajo esa misma revisión que está llevando a cabo su auditoría. Para cumplir con los procedimientos, el auditor puede utilizar las denominadas técnicas de auditoría como ya lo analizamos anteriormente. Como consiguiente, nuestro compañero Jesús volverá a comentar sobre un poco más sobre este tema. En este caso va a ser la clasificación de lo que es los procedimientos de auditoría. Como ya se ha mencionado, los procedimientos de auditoría no son más que la agrupación de técnicas aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada por la empresa o entidad a examinar, por lo que resulta prácticamente inconveniente clasificar los procedimientos, ya que la experiencia y el criterio del auditor decide en las técnicas que integran el procedimiento de cada uno de los casos en particular. El auditor o supervisor y los integrantes del equipo de auditoría con mayor experiencia tienen que definir las estrategias que consideren más adecuadas para desarrollar la auditoría. Estos criterios se tienen que basar en el conocimiento de la entidad
o de la empresa auditada, así como la experiencia general de la especialidad, que le permite a los profesionales determinar de antemano los principales procedimientos de auditoría a aplicar en cada uno de los casos que se presenten a lo largo del proceso de auditoría. Aquí tenemos primero lo que es la extensión o alcance de los procedimientos. Se le llama extensión o alcance a la amplitud que se le da a los procedimientos, es decir, a la intensidad y profundidad con la que se aplican prácticamente en estos, en cada uno de los casos, por lo cual deberán tomar en cuenta la actividad u operación que realiza la empresa o entidad. Ahora bien, tenemos aquí lo que son la oportunidad de los procedimientos de auditoría, que como aquí dice, es la época en que se deben aplicar los procedimientos al estudio de partidas específicas y al análisis total de actividades de la empresa o entidad. Se debe tomar en cuenta que la oportunidad en que se aplica un procedimiento determina la conclusión o observación que se puede obtener para análisis al final del examen. Pues se define la oportunidad del procedimiento de auditoría como la época, como ya lo habíamos mencionado, o espacio temporal en que dichos procedimientos se van a aplicar. No es conveniente que la auditoría que se aplica al estado financiero se realice a par con la fecha en que estos se refieren, considerándose que son de mayor utilidad si se realiza antes de la fecha de cierre del ejercicio o después de la misma. Como tercer punto de la clasificación de estos procedimientos de auditoría, como ya nos comentó los dos primeros puntos nuestro compañero Jesús, tenemos lo que son las pruebas selectivas en la auditoría. Como primer inciso, tenemos el trabajo de revisión de las operaciones que realiza la empresa, una empresa. Sabemos que a lo largo de un año no es ni puede ser exhaustivo revisar dichas operaciones, ya que no es posible realizarlo en un periodo corto de tiempo, ya sean 30, 45 o 60 días, con un grupo ya sea de 3 o 4 personas, lo que a la empresa le lleva un año en registrar las operaciones, por lo que no es razonable que el auditor disponga de un tiempo tan limitado para obtener sus conclusiones. Por lo tanto, se hace necesario que el auditor establezca sus evidencias con sus respectivas pruebas selectivas. Como segundo inciso tenemos los resultados que arrojen las pruebas selectivas. Los resultados satisfactorios deben dar mucha seguridad en tanto que los resultados negativos pueden provocar una cierta extensión del trabajo. Bien, ampliando la muestra o cambiando el enfoque, posiblemente pueden considerarse plenamente aplicables al universo y en consecuencia se puede considerar algo erróneo. Deben ser sobrepesados cuidadosamente para poder generalizarlos al todo. Como último inciso tenemos lo que el auditor debe considerar. El auditor debe considerar en primer término los objetivos específicos de la auditoría que debe alcanzar, lo que le permitirá determinar el procedimiento de auditoría o combinación de procedimientos más indicados para lograr dichos objetivos. Por último, tenemos una nota importante. Además, cuando el muestreo de auditoría es apropiado, la naturaleza de evidencia de la auditoría buscada y también las condiciones de error posible u otras características relativas a tal evidencia, estas pueden ayudar al auditor a definir lo que constituye un error y el universo que deberá utilizarse para el muestreo y para corregir dicho error. A continuación, nuestro compañero Jesús nos hablará sobre algunas NIAs que tienen mucho que ver con las técnicas y procedimientos de auditoría. Estas son las NIA 600, que son las consideraciones especiales. Tenemos también la NIA 610, que son consideraciones del trabajo de la auditoría interna. Tenemos la NIA 620, que más adelante les hablaré sobre el uso del trabajo de un experto. Y por último, la NIA 700, que es la formulación de una opinión e informe sobre los estados financieros. Ahora vamos a Ahora vamos a analizar lo que es la NIA 600, consideraciones especiales, auditoría de estados financieros de grupo. Esta NIA se refiere a la posibilidad del auditor de usar el trabajo de auditores en la información financiera de uno o más componentes que hacen parte de los estados financieros del grupo. Es importante saber que cuando el auditor principal usa el trabajo de otros auditores, el auditor principal tiene la responsabilidad de determinar cómo afecta a la auditoría la intervención del otro o los otros auditores. El objetivo de esta NIA es determinar si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo y si actúa como auditor de los estados financieros del grupo.
La comunicación clara con los auditores de los componentes sobre el alcance y el momento de realización de su trabajo, sobre la información financiera relacionada con los componentes, así como sus hallazgos, y la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información financiera de los componentes y el proceso de consolidación para expresar una opinión sobre si los estados financieros del grupo han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esta NIA nos maneja varias definiciones que poco a poco les voy diciendo. Primero tenemos lo que es un componente. El componente es una entidad o unidad de negocio cuya información financiera se prepara por la dirección del componente o del grupo para ser incluida en los estados financieros del grupo. Ahora otro es el auditor del componente. Es auditor que a petición del equipo del encargo del grupo realiza un trabajo para la auditoría del grupo o en relación con la información financiera de un componente. La dirección del componente pues es la dirección responsable de la reparación de la información financiera de un componente. La importancia relativa del componente es para un componente determinado por el equipo del encargado del grupo. Pues grupo le llamamos a todos los componentes cuya información financiera se incluye en los estados financieros del grupo. Y la auditoría del grupo pues es la auditoría de los estados financieros del grupo. También tenemos lo que es el socio del encargo del grupo, el socio u otra persona de la firma de auditoría que es responsable del encargo del grupo y de su realización, así como del informe de auditoría de los estados financieros del grupo que se emite en nombre de la firma de auditoría. Dentro de las responsabilidades de este tipo de auditoría se pueden mencionar: la primera es el encargado del grupo o es responsable de dirección, supervisión y realización de toda auditoría del grupo, así como que se cumpla con los requerimientos y reglamentos aplicables y que el informe de auditoría sea adecuado a las circunstancias. Por tal motivo, el informe de auditoría del grupo no hará referencia al auditor de un componente, a no ser por disposiciones legales. Otro que es para los términos del encargo del socio encargado del grupo, deben de acordar diferentes términos, los cuales pueden ser la competencia profesional del auditor competente y si el equipo del encargo del grupo puede participar en el trabajo de auditoría del componente en la medida necesaria para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Ahora bien, cuando no se cumpla con los requerimientos de independencia, el auditor encargado del grupo obtendrá evidencia de la auditoría suficiente y adecuada sobre la información financiera del componente sin solicitar la realización de un trabajo sobre tal información. De esto es lo que nos habla en general la NIA 600, que no es más que sobre cuando se realizan las auditorías en grupo, qué es lo que se tiene que hacer y cómo el auditor debe de trabajar o usar el trabajo de otros auditores en información financiera de uno o más componentes. Otra norma que vamos a analizar aquí es la 610. La norma internacional de auditoría 610 manifiesta que de acuerdo con la norma internacional de auditoría, la NIA 315, el auditor externo puede determinar si es necesaria e importante la función de la auditoría interna para el proceso de auditoría en general. Por tal motivo, se evidencia en esta norma la responsabilidad del auditor externo respecto al trabajo del auditor interno, sin que esto tenga que entenderse que el trabajo del auditor interno es una ayuda directa a los procedimientos de auditoría del auditor externo, ya que los objetivos de la función de la auditoría de ambos son diferentes, dado que los objetivos de la función de auditoría interna son determinados por la administración y el gobierno cooperativo. Sin embargo, los medios por los cuales el auditor externo e interno buscan lograr sus objetivos en función de auditoría pueden ser similares. Es importante aclarar que la función de auditoría interna no es independiente de la entidad por el hecho de tener un cierto grado de autonomía y objetividad. Y de la misma manera, el auditor externo tiene responsabilidad de expresar su opinión sobre los estados financieros sin que sea opacada porque la entidad lleva a cabo una auditoría interna. La función de auditoría interna depende de la organización y estructura de la entidad y se ocupa del monitoreo del control interno, examinar la información financiera y de operación, revisión de operaciones y cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes. Objetivos de esta NIA es que el auditor determine si es necesaria y pertinente la utilización del trabajo de auditoría interna y si este trabajo está acorde a los objetivos de la auditoría que lo va a realizar. También tiene ciertos requisitos. El primero es determinar
si sucede el trabajo de auditor interno. Para abordar un poco más a profundidad el tema sobre cuándo y cómo el auditor externo determina el uso del trabajo de los auditores internos, es necesario empezar por definir si es adecuado y pertinente realizar este proceso para lo que son fines de auditoría. De ser así, el auditor externo deberá hablar con la objetividad y la competencia técnica de las funciones de la auditoría interna y los auditores internos. Además de que el trabajo se desarrolle con el cuidado profesional que sea requerido y que exista una comunicación efectiva y apropiada entre los auditores internos y el auditor externo. De esta manera, el auditor externo deberá considerar la naturaleza y el alcance del trabajo específico que realizarán los auditores internos, además de que los riesgos importantes que presentan en transacciones, saldos en cuentas y revelaciones pueden estar directamente relacionados con el grado de subjetividad en el proceso evaluativo de la evidencia reunida por los auditores internos para sustentar lo que se está presentado de carácter significativo. También otro es determinar el uso del trabajo específico de los auditores internos. Esto es cuando el auditor externo usa el trabajo de los auditores internos. Tiene que realizar una rigurosa revisión y evaluación de los procedimientos de auditoría internos para determinar su adecuación para la consecución de los objetivos del auditor interno. Para esto, el auditor puede evaluar si los auditores internos tienen la capacidad técnica y competencias adecuadas, si el trabajo fue supervisado y revisado y se desarrolló de tal manera que se obtuvo la suficiente y apropiada evidencia. Además de incluir la documentación de esta auditoría, las conclusiones alcanzadas sobre la evaluación del trabajo de los auditores internos y los procedimientos de auditoría realizados por el auditor externo sobre este trabajo. Requisitos de la documentación. El auditor externo debe documentar lo adecuado del uso específico de los auditores internos, cuyo trabajo debe ser documentado, revisado y supervisado de forma pertinente, y así demostrar si la evidencia de auditoría fue suficiente para permitir que los auditores internos saquen conclusiones razonables, además de la coherencia que existe entre los informes de los auditores internos con los resultados del trabajo realizado por los mismos, y más aún tener claridad si los asuntos inusuales detectados por los auditores internos fueron resueltos de manera adecuada. En conclusión, esta guía nos habla en qué casos el auditor externo va a hacer uso de los trabajos específicos de los auditores internos. Para utilizar trabajos específicos de los auditores internos, el auditor externo debe evaluar y aplicará procedimientos de auditoría para determinar la adecuación a los fines del auditor externo. Para determinar si la adecuación de trabajos específicos realizados por los auditores internos a los fines del auditor externo, este evaluará si los trabajos fueron realizados por auditores con formación y una competencia técnica adecuada. Los trabajos tienen que ser adecuadamente supervisados, revisados y documentados, y que se haya obtenido evidencia de auditoría adecuada que permita a los auditores internos alcanzar conclusiones razonables. Y así ya con eso el auditor externo poder sellar y generar su auditoría. Como siguiente tenía sobre los procedimientos y técnicas de auditoría, tenemos la NIA 620 que habla sobre el uso del trabajo de un experto, sobre los aspectos clave. Básicamente la NIA 620 define las responsabilidades que tiene el auditor cuando se encuentra haciendo la auditoría de dichos estados financieros y que encuentra ciertas áreas en las cuales el auditor no tiene la capacidad de dictaminar o dar una resolución, debido a que tiene limitaciones en conocimientos específicos que haya detectado, por lo cual decide vincular el trabajo de una persona o una organización especialista en un campo diferente al de la contabilidad o al de la auditoría. Es decir, el trabajo de un experto que se caracteriza por tener habilidad, conocimiento y experiencia suficiente en dicho campo, y que de alguna manera se puede decir que este procedimiento busca ayudar al auditor a obtener suficiente evidencia apropiada de esa auditoría. Como principal objetivo de esta NIA 620, el auditor debe definir si es necesario e importante el uso del trabajo de un experto para complementar su trabajo y el proceso de la auditoría de los estados financieros de dicha empresa o entidad. Y también debe determinar si el uso del trabajo del experto es adecuado, pertinente y también coherente con los propósitos que tiene el auditor para desarrollar dicha auditoría. Por último tenemos lo que es la NIA 700, que nos habla sobre la formulación de una opinión e informe sobre los estados financieros,
que es formarse una opinión sobre los estados financieros. El auditor tiene la responsabilidad de formarse una opinión sobre los estados financieros. Esta NIA también trata sobre la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de dicha auditoría de los estados financieros. Esta NIA tiene dos principales objetivos que daremos a conocer. Los objetivos de la NIA y del auditor, eh, como primero tenemos la formación de una opinión sobre los estados financieros, basada ya en una evaluación de las conclusiones extraídas de dicha evidencia de auditoría obtenida. Y por último tenemos la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito que debe dar el auditor, en el que también se describa la base en la que se sustenta la opinión. Estas son las NIAs consideradas para las técnicas y los procedimientos de auditoría. Por nuestra parte ha sido todo. Hemos llegado al fin de nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención. Les recordamos quedarse en casa. Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de La Paz. Eh, Nos despedimos, mi compañero Jesús Enrique Navarro Ramírez y su servidor Irán Baeza Saucedo. Esto ha sido todo. Esperemos les sirva de algo un poquito la información. Así nos despedimos, terminamos con dicha conclusión. Muchas gracias.